Hay fotos que parecen normales hasta que descubres lo que en verdad hay detrás de ellas. Y cuando conoces su historia es imposible volver a verlas de la misma manera. Hoy vamos a ver fotos con historias perturbadoras, y cada una será más inquietante que la anterior. En 2004, cuando internet apenas despegaba, Maura Murray de 21 años haría algo que se convertiría en quizás el primer gran misterio de la era digital. Ahora, Maura era una estudiante modelo, tenía excelentes calificaciones, era una gran atleta universitaria y tenía una relación estable con su novio Bill. Solo que el 9 de febrero de este año todo cambió. Este día Maura envió un mail a sus profesores. En este les dijo que no asistiría a clases por una muerte en familia, pero esto no era cierto, y lo que pasa después es algo que nadie puede explicar. Entonces, ¿qué es lo que pasó con Maura Murray? Verán, Maura era una gran estudiante, pero nadie sabía lo que escondía. Las pistas de esta historia quizás comienzan a encajar cuando entendemos algunas cosas del pasado de Maura. Meses atrás Maura había asistido a una de las mejores academias militares del país, pero un día robó el maquillaje de una de sus compañeras, un error pequeño que tuvo grandes consecuencias. Verán, este maquillaje apenas costaba $5, pero violaba el código de honor militar, por lo que Maura fue expulsada y terminaría en la Universidad de Massachusetts. Hasta aquí podríamos pensar que todo se trataba de un error de juventud, pero en realidad es más complicado. Y en este punto es donde comenzamos a ver algunos comportamientos extraños en ella. Ahora, por los siguientes meses, Maura llevaba esta vida perfecta, pero en noviembre del 2003 la atraparon con una tarjeta de crédito robada. Maura confesó que la había usado para comprar comida en diferentes restaurantes, y a partir de aquí comenzaría a actuar de forma más extraña. Por ejemplo, a inicios del 2004 Maura empezó a derrumbarse emocionalmente. Era como si algo le estuviera persiguiendo. Y en febrero es cuando todo se pone peor. El 5 de febrero Maura tiene una crisis en su turno nocturno del trabajo. En esta crisis se pone a llorar, y cuando su jefa le pregunta qué tiene, Maura solo le dice "mi hermana", sin explicarle nada más. Días después acompaña a su padre a comprar un auto. Pasan todo el día juntos, pero más tarde Maura pide prestado el auto nuevo a su padre y sale a una fiesta. Y en la madrugada del 8 de febrero, aproximadamente a las 3:30, Maura tiene un accidente. No se sabe qué causó esto, pero Maura hizo una llamada a eso de las 4:50 am que jamás se pudo identificar. Poco después, y cuando todo se calma, su padre la deja en la universidad, y el 9 de febrero todo se hace más extraño. A la 1 de la madrugada, Maura escribe un mail a su novio Bill. Le dice que no quiere hablar con nadie, pero que más tarde lo llamará. Así que era un mensaje extraño y distante. Pero 13 minutos después llama a una compañera para decirle que le deje su ropa colgada en la puerta. Cuando amanece, Maura llena una caja con sus cosas personales y abandona su habitación. En su escritorio solo dejó una nota que decía "amor", pero que nadie entendió qué significaba. Poco después, Maura envió varios correos diciendo que había muerto un familiar y que necesitaba una semana de ausencia. Luego llama a la dueña de un condominio, le pregunta sobre la disponibilidad de un apartamento en renta, pero no agenda una cita. A las 3:15 de la tarde, la cámara de un cajero automático se enciende y vemos a Maura retirar $280, que era prácticamente todo el dinero que tenía. Y esta sería la última foto de ella. A partir de aquí no sabemos qué pasó con Maura, solo tenemos esto. Pero entonces, ¿qué pudo haber pasado? Al día de hoy nadie sabe qué ocurrió con Maura Murray. Lo último que sabemos de ella es gracias a la descripción de algunos testigos. Por ejemplo, después de su última foto en el cajero, Maura fue vista comprando botellas en una licorería. A las 4:37 de la tarde revisó el buzón de voz en su teléfono. El FBI investigaría esta llamada. Esta duró 4 minutos, pero nadie sabía qué decía. Ahora, 20 minutos después de esto, aproximadamente a las 5, Maura fue vista subiendo a un auto negro. Y ese es uno de los últimos detalles clave confirmados sobre ella. A partir de aquí todo se vuelve más confuso. Verán, más tarde, a eso de las 7:27 de la tarde, hubo un gran accidente en la carretera rural de New Hampshire. Un hombre llamado Fid estaba en casa cuando escuchó un gran golpe. Al asomarse por la ventana ve un auto negro. De acuerdo con otros testigos, en el interior del auto había un hombre fumando y otra persona que caminaba alrededor del auto. Segundos después, un autobús se detiene. Ahora el autobús del chofer se baja y ofrece su ayuda a esta persona caminando alrededor del auto. Y esa persona era Maura, pero ella rechazaría la ayuda.
A las 7:46, es decir, apenas 20 minutos después de todo, la policía llega, pero solo encuentran el auto dañado y sin nadie en el interior. Había unas cuantas botellas en los asientos. Maura no estaba, solo había un auto y un gran misterio por resolver. Lo que vino después fue una investigación enorme, pero con una sola teoría, que quizás Maura lo había planeado todo. Así que, ¿a dónde fue realmente? Bueno, la policía llevó perros rastreadores al lugar del accidente, pero el rastro se perdió a los pocos metros. Ahora, para muchos esto significa que quizás Maura abordó otro auto y se fue. El problema es que meses después un testigo contó que vio a Maura caminando por la autopista, la cual estaba a tan solo unos cuantos kilómetros del accidente. Así que algunos creen que no tendría sentido que Maura pidiera un aventón, solo para bajarse apenas unos cuantos metros después y comenzar a caminar. Y desde ese día no hay nada más, solo la pista de una figura caminando sola por la autopista. Luego de esto pasó un año entero, pero no hubo nada. Su familia ofreció recompensas. El caso de Maura apareció varias veces en las noticias, y la policía revisó cada detalle posible. Pero aún así todo pareció un callejón sin salida. Y lo que pasó después es lo más desconcertante de todo. Verán, luego de todo este año, Bill, el exnovio de Maura, iba en un vuelo. Al aterrizar enciende su teléfono y se da cuenta que tiene un mensaje en su buzón de voz. En el mensaje se escucha a Maura llorando, o por lo menos eso es lo que se sabe. Las autoridades revisaron este mensaje, pero lo único que dijeron es que la llamada venía de un hospital. También explicaron que este mensaje no estaba relacionado al caso, así que no le dieron importancia. Y con eso terminó todo. Maura Murray desapareció en las montañas de New Hampshire hace más de 20 años. Su caso se ha convertido en uno de los misterios sin resolver más famosos de Estados Unidos. Pero lo inquietante es todo lo que no sabemos. Es decir, ¿fue un escape que salió mal? ¿O planeó desaparecer y lo logró? Ahora, conociendo toda esta historia, la última foto de Maura Murray es perturbadora. Pero la siguiente tiene un misterio aún más grande. En 1955, John L. Gaunt, fotógrafo de Los Angeles Times, capturó una foto que parece hermosa, pero que esconde algo devastador. En ella vemos a John y Lillian McDonald, una pareja posando en medio de la playa. Están a punto de abrazarse y parecen relajados. Podríamos pensar que están teniendo un gran día, ¿cierto? Bueno, aquí es donde todo cambia. Verán, apenas un par de minutos antes ocurrió algo terrible. John y Lillian McDonald eran esta pareja que vivían una vida tranquila en su casa cerca de la playa en Hermosa Beach, California. John era un hombre trabajador, mientras que Lillian se encargaba del hogar, pero deseaban crecer su familia. A finales de 1950 y principios del 51 habían intentado tener un bebé. Les costó un poco, pero meses después lo lograron. Su bebé, llamado Michael, nacería en agosto de 1952. Los meses pasaron y todo iba bien, pero el 2 de abril de 1954 todo daría un giro. Ahora, en este punto Michael tenía 19 meses. Era la etapa donde los bebés están aprendiendo a caminar. Así que, como cualquier otro día, Lillian lo deja jugar en el patio delantero. Era un área cerrada y cada par de minutos iba a revisarlo. Bien, pues en una de estas vueltas Michael ya no estaba. Lillian no podía escucharlo, no respondía su nombre, había desaparecido. Lillian corre a la cocina, toma el teléfono y llama a la policía. En cuanto cuelga, le marca a John. Pero justo en medio de la llamada ambos piensan que quizás Michael se fue hacia un área de la casa que llevaba a la playa. Así que Lillian cuelga el teléfono, baja hacia la playa y sale gritando el nombre de Michael. Un par de minutos después llega John para buscar. Pero aquí pasa algo. Tanto Lillian como John estaban histéricos. Revisaban detrás de las rocas, se metían al mar para ver si veían a su hijo flotando, y también se dieron un par de vueltas de regreso a la casa pensando que tal vez había regresado y estaba en otra habitación. Mientras todo esto ocurría en la playa, John Gaunt, que era vecino de los McDonald, escuchó gritos fuera de su casa. A pesar de que no sabía qué había pasado, tomó su cámara y salió corriendo. Cuando llega a la playa, ve a los McDonald gritando y corriendo por todos lados. Pero cuando se acerca a ellos, otra vecina llamada Beverly llega y les dice algo terrible. Verán, cuando John Gaunt vio a los McDonald gritando en la playa, otros vecinos se unieron para ayudarlos. Minutos después llegaría Beverly Murdoch,
una chica de 22 años que estaba cerca de la playa esa mañana. Ahora, cuando Beverly se acerca directo con John y Lillian, les dice que apenas unos minutos atrás había visto lo que parecía ser el cuerpo de un bebé flotando en el mar. Así que cuando John y Lillian escuchan esto, quedan devastados. Es decir, era lo que menos querían escuchar en ese momento. Al principio se rehusaron a creer lo que Beverly les decía, pero entonces la chica les escribe la ropa con exactitud, y era justo la misma que llevaba Michael esa mañana. Así que todo lo que había dicho Beverly coincidía. El peor temor de los padres se había vuelto realidad. Pero mientras esto pasaba, John Gaunt había preparado ya su cámara. Aquí es cuando Lillian se voltea hacia su esposo, y es justo en este momento donde Gaunt toma la foto. Lo que capturó fue el momento exacto en que perdieron a su hijo. Una foto que parece inocente, pero congela el instante más devastador de una familia. Gaunt tomó 4 fotos en total. Un par de días después publicó una de estas en el periódico donde trabajaba. Dijo que tras haberla tomado, los McDonald's quedaron congelados, y segundos después se fueron caminando aceptando su pérdida. Esta foto de Gaunt, titulada Tragedia, ganaría un premio Pulitzer en 1955, y sería calificada como conmovedora y emotiva. En el caso de los McDonald's, la búsqueda continuó hasta el anochecer de aquel día, pero se suspendió por las olas peligrosas. 10 días después, el cuerpo de Michael fue encontrado en Manhattan Beach. Estaba a más de 2 kilómetros de donde había desaparecido. Como dije, esta fotografía capturó uno de los momentos más devastadores para una familia. Pero la siguiente foto contiene algo inexplicable. En mayo del 2007, Kate McCann entra a su habitación, pero luego de un par de minutos se da cuenta de algo. Un minuto después saldría gritando desesperada. Esa noche pasó algo que al día de hoy nadie puede explicar. La fecha es 3 de mayo del 2007. Los McCann era esta familia que podríamos describir como normal, que había viajado desde el Reino Unido hasta Praia da Luz, Portugal para unas vacaciones familiares. Ahora, Kate y Jerry McCann eran médicos. Se habían hospedado junto con sus 3 hijos, Madeleine de 3 años y Sean y Emily de 2. Estaban en el Ocean Club, un complejo de varios edificios y departamentos turísticos. Eso hacía que se sintiera más tranquilo y familiar que un hotel tradicional. Por eso era el sitio ideal para las vacaciones de la familia McCann. Verán, Ocean Club también estaba rodeado de piscinas, playas, restaurantes, etc. Pero todo esto nos lleva a la noche del 3 de mayo. Este día, Kate y Gary salen a cenar con unos amigos a un restaurante que estaba a unos 50 metros de su apartamento. Pero aquí hay un detalle. Verán, los McCann habían hecho esto todas las noches anteriores. Era su rutina de estas vacaciones. Es decir, que cada noche desde que habían llegado dejaban a los 3 niños solos en el apartamento, mientras iban a cenar con sus amigos. Y para entender mejor esto, hablemos del apartamento. Este era el 5A. Estaba en la planta baja. No había pasillos ni entradas internas, así que podían entrar desde la calle directamente. El apartamento tenía la puerta principal, una puerta trasera, y al fondo estaba el dormitorio infantil, el cual tenía una ventana que daba hacia uno de los jardines traseros del edificio. Ahora, la cena de Gary y Kate comenzó a eso de las 8:30 p.m. El plan era que cada 20 a 30 minutos uno de ellos regresaría para asegurarse de que todo estaba bien. Pero aquí pasa algo extraño. De acuerdo con ambos, en las noches anteriores, al usar la puerta principal, esta hacía mucho ruido y despertaba a los niños. Así que para evitar esto, decidieron usar la puerta trasera. Durante las siguientes 2 horas van haciendo sus rondas, pero en una de estas pasa algo extraño. Verán, a eso de las 9:05 p.m. Gary va a revisar y nota que la puerta de la habitación está más abierta de como la habían dejado. Pensaba que tal vez Madeleine había ido al baño. Cuando se asoma ve a los 3 niños dormidos, pero poco después Gary sale del apartamento, se sienta de regreso en la mesa y continúa su cena con amigos. Un poco más tarde, aproximadamente a eso de las 9:30, Matt Oldfield, uno de los amigos de Kate y Gary, se ofrece a hacer la siguiente ronda. Cuando Matt llega a la habitación ve a los gemelos dormidos. Así que al igual que Gary, Matt se regresa a la cena y todos continúan disfrutando de la noche. Poco después, a las 10 toca el siguiente turno. Aquí es cuando Kate se levanta de la mesa, va hacia el apartamento y cuando llega se da cuenta que tanto la puerta de la habitación de sus hijos junto con la ventana estaban abiertas totalmente. Sean y Emily estaban en sus camas dormidos, pero Madeleine no.
Bien, pues luego de esto, Kate saldría corriendo desesperada al restaurante y gritando para pedir ayuda. Pero lo extraño del caso apenas comenzaba, y lo que veremos después es lo que hace que este se haya vuelto tan polémico y misterioso. Luego del evento, Kate llama a la policía. Minutos después comienza la búsqueda. En ella habían 60 miembros del hotel, varios huéspedes e investigadores. Ahora, uno de los detalles es que aunque se revisó cada lugar cerca del complejo, la policía no buscó en los departamentos de los vecinos. No revisaron casas cercanas u otros posibles sitios, solo pasillos y baños. Pero verán, tampoco decidieron hacer entrevistas, no investigaron a fondo, y esto es lo que hace que todo se vuelva tan confuso. Es decir, muchos piensan que la policía hizo un mal trabajo desde el inicio, pero lo más grave es que no protegieron la escena. Los amigos, trabajadores y otras personas entraban y salían alterando toda la escena, así que esto era un caos, y debido a esto se perdieron las posibles pistas biológicas. Así que en otras palabras, el caso se volvió más complicado. Luego de casi 10 días la investigación se estancó. Las únicas pistas no llevaban a nada a pesar de dar grandes detalles. Por ejemplo, estaba el testimonio de Jane Tanner, una de las acompañantes de los McCann. Jane había explicado a la policía que aquella noche, poco antes de las 10 p.m, pudo ver a un hombre de unos 40 años. Este era de tez oscura y cabello negro, pero iba cargando a un niño cerca del apartamento. Ahora, la policía pasó días buscando a alguien así, pero jamás pudieron identificar a nadie. Otra pista fue la de una familia irlandesa, los Smith. Estos también reportaron ver a un hombre extraño cargando a una niña pequeña. Los Smith incluso mencionaron que la niña tenía cabello rubio y parecía tener entre 3 y 4 años. Pero aun con estas dos grandes pistas, la investigación no llegó a nada, por lo que todo parecía un callejón sin salida. Pero 3 meses después pasaría algo que cambiaría completamente la investigación. En julio del 2007, es decir, casi 3 meses después de la desaparición, la policía británica envió algo muy específico a Portugal. Estos eran perros rastreadores Springer Spaniel, uno llamado Eddie y la otra llamada Aquila. Eran perros entrenados específicamente para detectar ADN. Ahora, Eddie detectaba cadáveres, mientras que Aquila podía detectar sangre. Ambos tenían un récord perfecto, pero lo que encontraron cambió todo, y es lo que ha confundido a muchos durante años. Verán, los perros habían reaccionado a varias áreas dentro del apartamento. Supuestamente había rastros de sangre, pero eso no era todo. Lo que sorprendió a muchos es que los perros también reaccionaron al auto que los McCann habían alquilado para sus vacaciones. De hecho, los perros reaccionaron específicamente al maletero. Así que luego de las últimas pistas sobre el maletero del auto alquilado, las cosas se pusieron incómodas para Kate y Gary. Lo que encontraron fue evidencia de ADN que coincidía con Madeleine. El único detalle es que este auto fue alquilado semanas después de que Madeleine desapareció. Así que, ¿cómo es que su ADN llegó aquí? Bueno, aquí es cuando la investigación da otro giro. La policía portuguesa confronta a Kate con todas estas pistas, y aquí le hacen una oferta extraña. Le dicen que si confiesa que Madeleine había muerto accidentalmente y que ellos habían ocultado el cuerpo, entonces solo recibiría 2 años de prisión, y Gary quedaría completamente libre. Pero aún así, Kate lo negó todo. Así que en septiembre del 2007 declaran a Kate y Gary como principales sospechosos. La teoría de la policía fue que algo pasó en el apartamento aquella noche y Madeleine falleció accidentalmente. Ahora, esta teoría dice que sus padres desesperados habrían usado el auto alquilado días después para mover el cuerpo. Pero justo en medio de todo esto ocurrió algo nuevo. En julio del 2008, el fiscal general de Portugal hace un anuncio que nadie ve venir. En este anuncio dice que el caso se archivará oficialmente, así que podemos imaginarnos la reacción de la familia y quienes seguían la historia. De acuerdo con el fiscal, el caso se archivó debido a la falta de evidencia. Todo lo que habían encontrado, como rastros de sangre, ADN en el auto y las contradicciones en los testimonios, no era suficiente para probar nada. Luego de esto, los McCann son liberados de su estatus como sospechosos y pueden regresar a Inglaterra. Pero aquí hay algo más. Ahora, en 2011, la policía de Londres decidió abrir su propia investigación llamada Operación Grange. Desde entonces han intentado resolver lo que pasó con Madeleine McCann. Mientras las investigaciones oficiales se estancaban, surge una teoría que pocos se atreven a mencionar. Esta teoría dice que tanto Kate como Gary eran doctores, por lo que no solo tenían acceso a medicamentos, sino que también sabían exactamente las dosis correctas para diferentes situaciones.
Ahora, en un punto de la investigación, Kate mencionó un detalle que muchos pasaron por alto. Verá, en la mañana del 3 de mayo, Madeleine preguntó ¿por qué no viniste anoche cuando estábamos llorando? Así que algunos especulan que los McCann podrían haberle dado sedantes a sus hijos para que durmieran profundamente mientras ellos cenaban. De esta forma podrían estar con sus amigos sin interrupciones. Así que algunos piensan que tal vez aquella noche Kate y Gary pudieron haber dado la dosis incorrecta y algo salió mal. Pero como dije, son solo especulaciones. Otro gran detalle que a muchos les llama la atención es que esa noche cuando Kate entró al apartamento comenzó a gritar inmediatamente que se habían llevado a Madeleine. Pero ni siquiera había buscado en el departamento, así que ¿cómo podía estar segura antes de revisar todo? Bien, pues este tipo de detalles es lo que hacen que este caso sea aún más misterioso. Y en junio del 2020 los medios alemanes revelaron algo que nadie esperaba. Luego de años de buscar una respuesta a este misterio, un fiscal alemán identificó a un nuevo sospechoso principal, un hombre llamado Christian Bruckner, un alemán de 43 años que estaba en prisión. Pero ¿saben dónde vivía Bruckner en mayo del 2007? En Portugal. De hecho, Christian vivía en una caravana a pocos kilómetros de donde desapareció Madeleine. Pero eso no es lo más raro. Verán, además de esta coincidencia, otra cosa que llamaba su atención fue su gran historial de abuso infantil y tráfico de sustancias. Pero aquí llegamos al siguiente detalle. A pesar de todo esto, los investigadores alemanes dicen tener pruebas concretas de que Madeleine falleció y que Chris tuvo algo que ver con todo esto. Pero jamás han querido revelarlas al público, así que muchos se preguntan si todo esto podría ser real. Ahora, otras supuestas pruebas contra Christian es que la señal de su teléfono se logró rastrear, y al parecer estuvo justo en la zona de la desaparición de Madeleine aquella noche. Algunas personas también mencionaron que Chris personalmente les contó sobre lo que hizo con ella, pero como dije, nada de esto está confirmado. Se dice que los fiscales alemanes están tan seguros de todo que han marcado el caso de Madeleine como un caso de homicidio y no de desaparición. Y en el caso de Christian, él asegura que no tiene nada que ver con esto. De hecho, este lleva varios años en prisión. Y esto nos trae a 2025. Verán, en septiembre de este año, Christian saldrá de la prisión y las autoridades alemanas perderán la oportunidad de acusarlo formalmente. Digamos que para acusarlo necesitan pruebas precisas, pero hasta ahora no se ha presentado nada concreto como ellos dicen. Así que si no logran acusarlo, toda esta investigación se perderá. Mientras tanto, los padres de Madeleine siguen esperando la respuesta de lo que le pasó a su hija. Lo que comenzó como unas vacaciones familiares se convirtió en uno de los misterios más grandes de Inglaterra y una de las investigaciones más costosas de la historia. Más de 15 millones de euros se han gastado para buscar a una niña de 3 años que lleva más de una década perdida. Y esta es la última foto de Madeleine. Aquí la vemos junto a la piscina del Ocean Club la tarde del 3 de mayo del 2007. Una foto normal de unas vacaciones que terminarían siendo la última imagen conocida de ella. Así que, ¿qué fue lo que pasó? Pero bien, veamos ahora uno de los primeros casos aterradores relacionado a redes sociales. En Chipre se encuentra el lago rojo de Mítsero. Es un lago que nadie puede visitar. Verán, este lugar fue contaminado por una compañía minera hace muchos años. Se dice que si visitas este lago y respiras el aire de los alrededores, entonces las toxinas del lugar dañarían tus pulmones. Ahora, se aconseja que por ningún motivo te acerques a este sitio, pero eso nos lleva a junio del 2017. En YouTube existe este canal llamado The Sarah Funk Travel Show. El canal lo dirige Sarah Funk. En él, Sarah bloguea sus viajes por diferentes lugares en Nueva York y otras partes del mundo. Pero este año escucha sobre el lago rojo, así que semanas después prepara todo, y Sarah junto con su mejor amigo Louis James hacen el viaje. Días después llegan al lago rojo. Al principio Sarah y Luis no pueden acceder debido a que alrededor del lago rojo hay barreras que impiden el paso, pero luego de un rato logran brincarse una de las barreras de alambre de púas para bajar una colina, hasta que llegan al lago. Sarah se acerca al lago. A unos metros de ella ve toda esta agua roja. Aquí es cuando toma su teléfono y hace una pequeña sesión de fotos. Luego se da cuenta que a unos metros de ella hay un objeto que sobresale en el agua, así que toma su teléfono, se agacha y saca una fotografía. Más adelante esta la publicaría en su Instagram junto con las demás. En la foto vemos este objeto rectangular. Parece algo así como una caja hecha de madera. Bien, pues luego de bloguear todo esto, Sarah y Luis se van, editan el video y unos días después lo publican en YouTube.
Al principio no pasa nada, pero aquí es cuando ocurre algo que lo cambia todo, algo perturbador. Bien, 2 años después del video de Sara, en mayo del 2019, un oficial del ejército chipriota de 35 años llamado Nikos Metaxas escribe una carta. Y en esta carta Nikos revela algo perturbador. Verán, Nikos se dedicaba a usar un perfil de internet para conseguir citas con chicas. Siempre buscaba mujeres que no fueran de Chipre, sino que estuvieran de vacaciones. Ahora Nikos explicaba cómo engañaba a estas mujeres. Primero las llevaba a lo que parecía una cita, pero de pronto todo cambiaba, y finalmente Nikos terminaba asesinándolas. La carta de Nikos tenía 10 páginas donde contaba todo esto. De hecho, confesó haber asesinado a al menos 7 mujeres, pero en su carta también explicaba cómo se deshacía de las evidencias. Verán, luego de todo, cuando Nikos terminaba con sus crímenes, metía los cuerpos en maletas y conducía varios kilómetros para arrojarlas en distintos lagos de la ciudad. Curiosamente, uno de los lagos que menciona es el Lago Rojo. De hecho, Nikos había confesado que 3 de sus víctimas estaban en él, así que, tal y como imaginamos, el video de Sara mostraba una de estas maletas. Justo en la foto de la maleta que Sara tomó se encontró el cuerpo de una mujer, pero luego de buscar en el agua encontraron a otras 2 víctimas de Nikos. Estas eran una mujer y su hijo de 8 años. Ahora, cuando Sara se entera de esto, decide eliminar el video de YouTube y sube una publicación explicando el incidente. En este pedía disculpas y decía que todo se trataba de una confusión. Sara explicó que cuando vio aquel objeto pensó que se trataba de un tronco o algo así, pero jamás imaginó la verdad. Al final de todo, Nikos fue sentenciado, y su historia se convirtió en uno de los casos más brutales de Chipre. La foto de Sara mostró uno de los crímenes más atroces de esta ciudad, pero la siguiente foto muestra algo que nadie puede explicar al día de hoy. En 1976 en Alemania ocurrió algo inesperado. Verán, 2 sacerdotes católicos llamados Ernest y Arnold fueron llevados a juicio. El juicio fue polémico, no solo por las razones de sino porque salieron algunos audios perturbadores. Pero además las fotos de esta historia son siniestras. Verán, en 1952 nació Anneliese Michel. Era una chica que creció en el pueblo de Kleinberg. Fue criada en un hogar católico. Todos la describen como una chica brillante y agradable. Pero en 1968 algo cambió. Y lo que pasa después se convierte en uno de los casos más oscuros de Alemania. Cuando Anneliese cumple 16 años comienzan a ocurrirle algunas cosas extrañas, pero en septiembre de este año pasa algo aterrador. Ahora, Anneliese pasaba un día normal en la escuela, cuando de la nada se desmaya frente a todos. Quienes estaban a su alrededor dijeron que tuvo un episodio de trance que había durado 2 minutos. Poco tiempo después sus padres llegaron y se la llevaron, pero a eso de las 12 a.m. Anneliese se despierta. Estaba confundida y no recordaba qué había pasado. Pero mientras intentaba entender todo, comienza a sentir algo. Era como si una cosa presionara su pecho. Luego sus brazos y piernas se paralizaron. Anneliese intentaba pedir ayuda, pero su lengua también se paralizó. Este episodio duró 15 minutos. Sin embargo, Anneliese estaba tan aterrada que no pudo volver a dormir. A partir de aquí las cosas irían escalando. Y lo más impactante es que todo quedaría grabado en unas cintas. Pero no nos adelantemos aún. A la mañana siguiente, Anneliese va junto con su madre y le cuenta lo que pasó. Ambas pensaron que se trataba de alguna enfermedad, así que no le dieron tanta importancia. El problema es que no sabían lo que ocurriría. Ahora, lo que pasó 11 meses después fue casi idéntico, pero con algo más inquietante. Cuando este suceso vuelve a ocurrir, la madre de Anneliese la lleva al médico. Aquí le hacen un electroencefalograma, pero no encuentran nada. Los médicos decían que quizás era algún tipo de convulsión, así que durante los siguientes 3 años Anneliese tomó medicamentos anticonvulsivos y antiepilépticos. Los síntomas parecían mejorar con la medicación, pero en la primavera de 1973 todo cambia. Verán, en primavera de este año las cosas se pusieron peor para Anneliese. Cuando dormía escuchaba golpes en su habitación. A veces escuchaba pisadas cerca de su cama o rasguños en las puertas. Ahora, muchos podríamos pensar que quizás todo esto se debía a la enfermedad sin explicación de Anneliese, ¿cierto? Bueno, sus hermanas también escuchaban estos sonidos, lo que hace imposible que fueran alucinaciones.
Durante las siguientes semanas estos eventos se repetirían, pero hubo una noche en especial que fue la más aterradora de todas. Una madrugada Annelies despertó con estos ruidos, solo que de pronto escuchó murmuros. No era muy claro lo que decían las voces, así que Annelies se levanta, camina un poco por la habitación, pero de pronto escucha una voz clara y fuerte que le dice irás al infierno. Pero esa voz fue solo el comienzo, y lo que vino después es lo que hace dudar a todos los médicos. Todos intentaban entender lo que pasaba con Annelies. Su madre estaba horrorizada. En los siguientes días veía a su hija mirar fijamente una estatua de la Virgen María. Ahora, de acuerdo con ella, los ojos de esta estatua se habían vuelto completamente negros. Poco después, durante una visita al médico, Annelies describe visiones terroríficas. Decía que siempre veía rostros demoníacos que la seguían. Luego dijo que el diablo estaba dentro de ella. Decía que siempre le llegaba un aroma como de algo quemado. Y de hecho, este mismo olor lo confirmaron todos los miembros de la familia. Como los médicos no sabían qué hacer, la familia Mitchell tuvo que buscar ayuda en otro lado. Y esta es la parte más complicada del caso. La madre de Annelies estaba desesperada, así que comenzó a buscar ayuda. Aquí fue cuando la familia se acercó al padre Alt. Estos le contaron sobre el caso. El padre Alt escuchó la historia. Luego fue con el obispo de la iglesia y hablaron con un experto en exorcismos, un padre llamado Rothwick. Este aprobó el exorcismo de Annelies, y así es como llegamos al primer ritual. Este ocurrió el 24 de septiembre de 1975. Sería el primero de 67 exorcismos más. Pero lo que nadie se imaginó es que durante todas estas sesiones Annelies no solo iría empeorando, sino que haría cosas inexplicables. Para julio de 1975 el comportamiento de Annelies cambió. La chica apenas dormía, se la pasaba todas las noches rezando junto a su familia. Las voces y sonidos continuaban aterrándola, pero luego todo empeoró. Una noche hizo algo que dejó a todos helados. Annelies comenzó a caminar hacia la pared, luego se agachó y empezó a comer algo en el suelo. Eran arañas. Más tarde comenzaría a destruir crucifijos, rosarios y cualquier imagen religiosa que estuviera en el hogar. Pero cuando sus hermanas se acercaron a ella para intentar detenerla, esta las agarraba y las aventaba como si no pesaran nada, así que era como si ahora Annelies tuviera una fuerza sobrehumana. Ahora, el padre Renz permitió que algunas sesiones de exorcismo fueran grabadas. Se tomaron 42 grabaciones de audio. En ellas podemos escuchar lo que pasaba, y estas son consideradas las cintas más perturbadoras de Alemania. En ellas se escucha a Annelies hablar con voces inhumanas. Pero lo más inquietante no eran estas voces y gritos, sino lo que explicaría a Annelies. Durante los exorcismos, Annelies no solo hacía voces. En las sesiones comenzaba a hablar de demonios, pero había uno específico del que siempre hablaba. Se refería a él como Fleischmann, y esto dejó aterrados a los sacerdotes. Annelies daba detalles específicos sobre este tal Fleischmann. La chica decía que este era un sacerdote real del siglo XVI, que fue expulsado de la iglesia por mala conducta. Así que cuando los sacerdotes escucharon esto quedaron sorprendidos. Ahora, si consultamos los registros veremos que todo esto es verdad. Es decir, este sacerdote en verdad vivió en las fechas que Annelies había dicho, pero no había forma de que ella supiera de esto. Todos estos sucesos encajaban con las señales clásicas de posesión demoníaca que decía el Vaticano, así que no había duda de que estaban ante un caso real. Los exorcismos continuaron, pero Annelies cada vez se veía más deteriorada, y lo más impactante aún estaba por ocurrir. Para mayo, Annelies estaba peor, se volvía más agresiva, por lo que su familia tuvo que atarla. Poco después dejó de comer. Decía que estos demonios no le permitían hacerlo. Luego se rehusó a recibir atención médica. Para el 30 de junio, Annelies se había transformado. Este día tendría su último exorcismo, y sus últimas palabras fueron: por favor, absolución. Un día después de esto falleció a sus 23 años. Su última foto fue esta, pero su historia no terminó aquí. En 1978 los sacerdotes que ayudaron a Annelies fueron acusados. Se presentaron las grabaciones de los exorcismos como pruebas, pero estas fueron rechazadas. La fiscalía dijo que Annelies sufría de epilepsia y psicosis, así que tanto los sacerdotes como sus padres eran responsables por no actuar para salvarla. Los sacerdotes recibirían una condena de 6 meses en prisión. Ahora, la parte misteriosa es que luego de esto se le hizo una autopsia a Annelies, pero no encontraron daños en su cerebro. Estaba en perfecto estado.
Así que, ¿fue una enfermedad mal diagnosticada o en verdad fue un caso de posesión? Bien, pues al día de hoy no hay una explicación lógica de lo que causó estos supuestos ataques a Ann Liz. Por lo tanto, su caso sigue siendo un misterio sin resolver. Y la última foto de Ann Liz es tan desgarradora como la siguiente. El 1 de abril de 1990, un oficial de policía va conduciendo cuando ve a un tráiler detenido al costado del camino. El oficial se detiene, camina hacia el camión y luego ve al conductor que parece estar en shock. Este aún tiene las manos en el volante. Y lo que el oficial descubre es una de las escenas más perturbadoras jamás vistas en Arizona. Luego de que el oficial intentó ayudar al chofer del tráiler, se da cuenta que algo no está bien. En este punto le dice que debe bajar para hacerle algunas preguntas. Aquí es cuando el hombre voltea a verlo y muy despacio abre la puerta para bajar. Solo que cuando lo hace intenta no abrir la puerta por completo, es decir, parecía que ocultaba algo en el interior. El oficial se da cuenta de esto, pero luego comienza a preguntarle qué había pasado. La situación era confusa, pero aquí es cuando algo cambia. Luego de varios minutos discutiendo, el oficial le pregunta por qué actúa tan sospechoso. Aquí es cuando le ordena abrir la caja del tráiler, así que ambos caminan alrededor del vehículo. El hombre se acerca y abre. Luego el oficial se asoma, pero en el interior no hay nada. Luego de esto el oficial le ordena abrir la cabina, así que cuando escucha esto el chofer se pone nervioso, pero finalmente abre la puerta de la cabina. En el interior no había nada fuera de lo normal. En este punto el oficial sube y comienza a buscar. Aquí es cuando se va a esa sección que tienen los trailers, es decir, el camarote, esta pequeña zona para que los choferes puedan descansar. Solo que en cuanto el oficial se asoma ve a una mujer atada y con la boca tapada. La mirada que tenía era de terror, así que el oficial se baja y de inmediato arresta al chofer. Pero ese no era el fin, era solo el inicio de una historia mucho más oscura. Ahora, cuando el oficial está esposando al chofer, este le dice que aquella mujer le había pedido amarrarla y que era un juego entre ambos. Pero el oficial no le cree nada. De hecho, le dice que se calle la boca y luego lo sube al auto. Minutos después llegan los refuerzos y ponen a la mujer a salvo. Pero en los siguientes días se dan cuenta de que esta mujer era una de las tantas víctimas de este hombre llamado Robert Rhodes, mejor conocido como el Truck Stop Killer. Fue uno de los asesinos seriales más terribles de Estados Unidos. Robert cobró la vida de más de 50 personas durante 20 años, pero lo que lo hizo famoso no fueron todas estas víctimas, sino una fotografía en particular. Regina K. Walters era una chica de 14 años nacida en Texas. El 13 de febrero de 1990 se escapa de su casa junto con su novio Ricky para buscar un futuro juntos. Días después, Regina y Ricky estaban parados en una autopista. Estaban pidiendo un aventón cuando aparece Robert Rhodes. Al principio todo iba bien. Los tres estaban teniendo una conversación tranquila, solo que esto no duró mucho. Pero en menos de una hora Robert asesinó al novio de Regina. Luego de esto la amarró y la metió en el camarote del tráiler. Era lo que llamaba la cámara de la tortura, así que solo podemos imaginar por qué le decía de esta manera. En los siguientes días Robert hizo de todo con Regina, pero luego vendría lo más inhumano. Luego de varias semanas Robert había estado viajando de un estado a otro con Regina capturada, pero aquí es cuando tiene una nueva idea, y esto es lo más cruel del caso. Verán, en estas semanas Robert comienza a llamarle por teléfono al padre de Regina contándole todo lo que había estado pasando con su hija. Cada llamada era peor que la anterior, y terminaba con Robert burlándose del padre de Regina. En la última llamada de Robert, este dijo que las cosas habían cambiado. Le comenzó a decir al padre de Regina que había preparado algo especial, algo que jamás olvidaría. Lo último que le dijo fue que le había cortado el cabello a su hija. Pero esa cosa especial de la que Robert hablaba era mucho peor de lo que pensamos. En uno de los últimos viajes que Robert había hecho, se fue a una tienda a comprar una cámara, maquillaje y un vestido negro. Luego condujo hasta una granja abandonada en medio de la nada. Cuando llega, baja a Regina del tráiler, la lleva en medio de la granja y luego le toma una foto. Segundos después, Robert tomaría un cable y, bueno, digamos que es lo último que sabemos de Regina. Meses después encontraron los restos en la granja.
Pero no había una explicación de lo que había pasado, o eso es lo que pensaron, porque como sabemos Robert fue atrapado. Ahora, cuando la policía buscó en su casa encuentran la cámara, y en ella la última foto de Regina. En la foto vemos a Regina sola, en medio de la granja vacía. Lleva puesto aquel vestido negro, y su rostro refleja terror. Pero si quieres conocer otras fotos o videos con historias perturbadoras, entonces mira estos videos.